en el nombre de Cristo resucitado. Amén. El pasaje en el cual estoy basando mi meditación esta mañana es exactamente el pasaje del Evangelio que hace unos instantes acabo de terminar de leerles a ustedes. Dentro de la fe cristiana, la enseñanza de la resurrección es una enseñanza importantísima y de mucho consuelo para los creyentes. Me llama la atención que todos los evangelistas hagan énfasis en que Jesucristo resucitó, que lo vieron, que algunos de ellos estuvieron con él después de haber resucitado. Y aun cuando los evangelios, los 4 evangelios, recogen solamente algunos ejemplos, no quiere decir que esos ejemplos fueran las únicas ocasiones en que el Señor Jesús se presentó y estuvo conviviendo con sus discípulos y con sus seguidores. Lo que recogen, sin embargo, los evangelios, los 4 evangelios, es para nosotros que no estuvimos allí. Es para nuestro bien. Dios de nuevo muestra su amor y quiere que nosotros tengamos una fe que tenga una solidez en el evento de la resurrección, en el evento de Jesucristo viniendo en carne a nosotros para nuestra salvación. La resurrección es prácticamente una enseñanza única en el mundo entre las religiones. La resurrección de Jesucristo está por encima incluso de todas las religiones. Hay religiones, por ejemplo, algunas que enseñan acerca de la resurrección. Conviene decir que la resurrección es bastante distinta que la reencarnación. Resucitar quiere decir volver a la vida con el cuerpo que nosotros tenemos, el que murió. Jesucristo tenía un cuerpo de carne y hueso y en ese cuerpo murió en la cruz. Pero con ese mismo cuerpo, glorificado por Dios, también resucitó. La reencarnación es completamente distinta. Enseña que la persona que muere va a volver su alma en alguna otra forma de vida. Así que puede ser que como los de la India cuidan mucho a las vacas, ¿han oído de eso? Que cuidan mucho a las vacas, pensando que es muy posible que algunos de sus antepasados hayan reencarnado, haya vuelto a la vida en la vaca, en una de las vacas. Por eso el alto respeto que tienen a las vacas. La resurrección es completamente distinta. No hay que confundirla bajo ninguna circunstancia. Decía yo que hay religiones en el mundo que enseñan acerca de la idea de volver a la vida, la resurrección. Pero la enseñan de una manera distinta. Nunca, que yo sepa, la han enseñado con una persona, como en el caso de la religión cristiana. Por ejemplo, decía yo también que hay religiones del Medio Oriente que enseñan la resurrección. Por ejemplo, cuando el sol se acaba, se muere la luz y entran las tinieblas, esa es la muerte, y entonces al volver el sol hay resurrección. Eso es una resurrección de la naturaleza. También podemos decir que en las estaciones, las religiones dicen, hay una resurrección. Cada primavera renacen los árboles frutales y todas estas plantas y flores que nos cautivan.
después de haber estado muertos o muertas durante el invierno. Eso es una enseñanza acerca de la resurrección, pero también es algo que tiene que ver con la naturaleza, no con una persona. En el caso de la fe cristiana, no necesitamos necesariamente a la naturaleza para enseñar de la resurrección. Tenemos ni más ni menos que al Señor del universo enseñándonos, ilustrándonos la enseñanza de la resurrección. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Él en persona, en carne y hueso, como dice este pasaje del Evangelio. Por lo tanto, el pasaje del Evangelio tiene la intención de recalcar una y otra vez acerca de que Jesucristo de veras resucitó. Y en el caso de Lucas 24, del verso 36 en adelante, que nos estamos considerando esta mañana, hace el mismo Señor Jesucristo énfasis en decirle a sus discípulos: hey, véanme, yo soy. No soy un fantasma, como algunos de ustedes posiblemente están pensando. No soy ningún fantasma, ni cosas por el estilo. Soy yo verdaderamente el que anduvo, el que comió, el que estuvo con ustedes conviviendo. Soy yo, vengan y tóquenme, incluso les dice. Hay un tremendo consuelo en saber esto, hermanos, que nuestro Dios hecho carne en Jesucristo vino a salvarnos, a intervenir por nosotros para rescatarnos de las fuerzas del diablo y de la muerte y del pecado. Y Él venció todas estas en Cristo Jesús. Por eso hay un consuelo. Nuestra fe es algo sólido en lo que en cuanto que tiene fundamento en un evento histórico que es la resurrección de Jesucristo. No son cuentos chinos, es verdaderamente lo que pasó. Véanme y tóquenme, desafía el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ellos bien hubieran podido ser los primeros en haber dudado acerca de la resurrección de Jesucristo, como Tomás también no lo creía. Y se atrevió a decir: hasta que no lo vea y hasta que no lo toque yo, entonces voy a creer. Jesucristo aquí se aparece en este pasaje y Él en forma física, Él claramente dice: yo tengo carne y huesos. Soy yo, no soy un espíritu, y hasta lo aclara bastante. No soy un espíritu, no soy una visión, no soy un sueño, no soy una fantasía, no soy una ilustración, soy yo, el que estuvo con ustedes. Tóquenme, véanme. Entonces, hermanos, la intención del evangelista es darnos esa certeza de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo está vivo porque venció a la muerte. Está vivo porque venció a la muerte, venció al diablo, venció al pecado, todas aquellas cosas que están en contra de nosotros. Cristo las venció. Vengan a Él y tóquenlo, porque esto es una realidad. Segunda cosa que yo quiero que meditemos en esta mañana es acerca, en este mismo pasaje, ¿cuál es el propósito final? ¿Cuál es el propósito final? Dice, verso 46, y les dijo: así está escrito,
Y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Esto es los eventos históricos que estamos considerando. Pero además, esto pasa con un propósito. Y aquí viene en el 47. Y ese propósito es este. Y que en su nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo, decimos a la gente: arrepiéntete, vuelve a Dios, considera los caminos de Dios, endereza tu vida en el nombre de Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesucristo se pueden hacer estas cosas, de cambiar radicalmente a la persona. Arrepiéntete en el nombre de Jesucristo y vendrá arrepentido el perdón de los pecados. No solamente en ese aposento alto en que se encontraban los discípulos, sino en la ciudad de Jerusalén. Y después él dice, fíjense bien, en todas las naciones, entre todos los grupos étnicos, entre todas las familias, entre todos los seres humanos, que en el nombre de Jesús se predique el arrepentimiento. Y una vez que haya arrepentimiento, declarar en el nombre de Jesús el perdón de los pecados. Tercera cosa, volviendo a este mismo pasaje que yo quiero que consideremos esta mañana, es esto. Jesús les explicó a sus discípulos, los desafió: vengan y pruébenme. Es más, hasta les dijo: denme algo de comer. No soy un fantasma. Y entonces dice allí, en este pasaje, verso 45, les abrió el entendimiento para que los discípulos pudieran comprender las Escrituras. Dios, que es el creador del universo, Dios que nos hace que lo conozcamos a través de la revelación más fidedigna que tenemos, que es la Sagrada Escritura, la Biblia. Dios es el que viene a nosotros para que entendamos lo que es el plan suyo. Como dice un dicho, para que la cuña apriete, ha de ser el mismo palo. Es decir, si quieren entender a una persona, por ejemplo, pues hay que ir a preguntarle, convivir y sacarle que todas sus mañas y sus costumbres y sus palabras, etcétera, etcétera. Una persona la vamos conociendo en base de algunas cosas que le vamos viendo, que repite. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos decir de una persona cómo habla, qué expresiones hace, o cómo las dice. Le gusta decir esto. Y entonces cuando alguien habla acerca de esa persona diciéndole o poniendo palabras en aquella otra persona, dice, uno puede llegar a detectar, eso no dice él no suena como él o como aquella persona. Para que nosotros podamos entender a Dios, tenemos que tener la asistencia de Dios. Si no tenemos esa asistencia, por más inteligentes que seamos, por más capacidades que tengamos, por más habilidades que ostentemos tener, no podremos entender a Dios.
Y Dios lo sabe, por eso nos envía a nosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que viene después en el Evangelio. Y quédense aquí hasta que venga del Padre la promesa de mi Padre. Está refiriendo al Espíritu Santo. Pero aquí estamos considerando, hermanos, en este momento, que para entender a Dios, para entender su amor, para entender por qué vino Jesús a encarnarse haciendo milagros, por qué murió en la cruz, tenemos que tener la asistencia de Dios. De otra manera no podemos entenderle. Tenemos que tener la revelación de Dios. Y Dios, hermanos y hermanas, se complace en darse a conocer. Jesucristo aquí, en este momento, les abre el entendimiento a los discípulos para que pudieran ellos comprender, sopesar, aquilatar lo que estaba pasando, que tenían fundamento ya desde hacía años en las Escrituras. Las Escrituras son la revelación de Dios, fidedigna. ¿Y podemos entender las Escrituras hoy en día? Sí, pero no con nuestro propio entendimiento, jamás, sino con el entendimiento que nos da Dios en el Espíritu Santo. Él, como dijo Jesucristo, les revelará toda la verdad. No solamente la mitad, toda acerca de mí. En otro pasaje tenemos que Jesucristo dice: escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso aquí él vuelve a referirse lo que de él decía la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Es decir, en toda la revelación de la Escritura que Dios ha dado de sí mismo. Tenemos que comprender solamente con la asistencia de Dios. Pero lo que es fácil, yo no creo que es algo difícil, comprender, entender, aceptar, creer que Jesucristo está vivo. Está vivo y que así como Él está vivo, así ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Mientras que eso pasa, nosotros vivamos en armonía, en paz y en esperanza gozosa de que todas nuestras tristezas, enfermedades y cosas negativas que nos pasan en la vida van a tener su fin en Cristo Jesús cuando Él venga. Claro que hay mucha esperanza de saber que Cristo está vivo y que está físicamente también y espiritualmente, íntegramente entre nosotros. Hoy viene a nosotros Él de nuevo en el sacramento del altar, en donde le recibimos lo palpamos, su cuerpo, y lo ingerimos para nuestro bien. Y su sangre que ha sido derramada en la cruz viene a nosotros a cubrirnos para limpiarnos de todas nuestras maldades. Esto es más que una prueba más de que Cristo está vivo y está entre nosotros. Amén.